Tan solo 6 días más tarde de que Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins realizaran el supuesto alunizaje, el 26 de julio de ese mismo año, una enigmática expedición encabezada por Juan Morix, un ciudadano húngaro naturalizado argentino, declaraba un hallazgo no menos importante, involucrando la existencia de una antigua civilización subterránea, desconocida e ignorada para los anales sudamericanos, localizada, según aseveró, en un socavón particular, fronteriza con Perú y popularmente conocida como la Cueva de los Tallos. La entrada principal de la Cueva de los Tallos se encuentra al este de los Andes, en la cordillera del Cóndor. En realidad forma parte de una red de cavernas, al menos han identificado unas 7. La cueva es habitada por unas aves que le han dado el nombre y que se adaptaron a la oscuridad, volviéndose casi ciegas, quizás para huir de sus depredadores, principalmente de los shuar, quienes las cazan para su alimento. Hace 50 años las cuevas de los Tallos eran prácticamente desconocidas para la mayoría de los ecuatorianos, aunque un informe del Ministerio de Defensa de 1976 afirmaba que sus peculiaridades visibles eran conocidas al menos desde 1915. A finales de los años 20 llegó allí un misionero salesiano, el sacerdote Carlo Crespi, quien se dedicó en cuerpo y alma a la educación, la botánica, antropología, música y a convivir hombro a hombro con los indígenas jíbaros, quienes le fueron tomando aprecio y lo consideraron un verdadero amigo. Como muestra de ese afecto y respeto, los jíbaros empezaron a llevar unos objetos muy extraños al sacerdote. Se trataba de estatuillas, jarrones, placas grabadas y algunas en oro, plata y varios tipos de metal. Estas placas tenían grabados jeroglíficos y escritos en un lenguaje desconocido. Crespi se dio cuenta de que se podría tratar de un lenguaje arcaico, quizás antediluviano. Tal vez, pensó, que se trataba de la lengua de las primeras civilizaciones que pisaron la tierra. En la década de los 60, la colección de piezas se hizo tan grande que Crespi pidió autorización al Vaticano para crear un museo en la sede de la Misión Salesiana de Cuenca. El museo fue el más grande que se haya creado en Ecuador. Pero como suele suceder en estos acontecimientos, un misterioso incendio lo destruyó completamente, destruyendo también la mayor parte de las piezas. Hay quienes creen que este incendio fue hecho por una mano negra para encubrir el robo de las piezas. El sacerdote Crespi logró salvar algunas que probablemente le dejaron y decidió esconderlas con la intención de continuar a estudiarlas. Él estaba convencido de que las láminas de oro indicaban contactos acontecidos entre las civilizaciones medioorientales precedentes al diluvio universal y las civilizaciones que se desarrollaron en el Nuevo Mundo. Por aquellos años, las cuevas fueron visitadas por varios exploradores internacionales, siguiendo las indicaciones de Crespi, quien conocía muy bien el modo de entrar. Sin embargo, después del incendio, Crespi escondió muy bien los tesoros y después de su muerte, los indígenas sellaron la entrada a la sala del tesoro. Por otro lado, en 1969, Juan Morix había declarado en una notaría el hallazgo de una metaloteca, o sea, una biblioteca de metal, en la Cueva de los Tallos. Decía que había traducido algunas de estas, pues eran al menos cientos de piezas de distintos formatos y metales, donde se había grabado la historia de la humanidad, el origen del ser humano en orden cronológico y además los conocimientos científicos de una civilización ya extinta. El contenido de esta escritura notarial marcó el inicio de disputas que aún hoy persisten después de medio siglo. Pero después fue el punto de partida de toda una serie de misiones de exploraciones de las cuevas
¿Y quién fue el hombre que hace 50 años llamó la atención del planeta sobre el submundo abajo de la Amazonía ecuatoriana? Juan Morix era un espeleólogo amante de la antropología y las lenguas antiguas. Perseguido político durante la Segunda Guerra Mundial y prisionero de los comunistas en su Hungría natal, se refugió más tarde en Argentina, donde se nacionalizó. Morix logró entablar un buen diálogo con la tribu Shuar y al ganarse su confianza logró que ellos le permitieran la entrada al sistema de cuevas. El buen olfato del explorador llevó a Morix a realizar un descubrimiento insólito que marcaría para siempre su destino. Según declaró a las autoridades y a los medios, el mismo Morix había encontrado una biblioteca milenaria conformada por unas placas hechas de un extraño metal, el cual tenía memoria, ya que al alterar su forma, éste la recuperaba por sí solo. Las láminas estaban grabadas con una escritura antigua y también había dibujos. Había placas de oro y plata y muchos objetos de valor. Morix redactó un acta en una notaría donde dejó constancia de su hallazgo. Fue registrado por Jaime Díaz Marmolejo, el periodista del Universo. Morix había hablado del descubrimiento al presidente José María Velasco Ibarra el 24 de junio de 1969. Aunque las cuevas ya eran conocidas por los Shuar, el primero en declarar legalmente su descubrimiento fue Juan Morix. El 26 de julio de 1969, con el patrocinio que el gobierno le otorgó a través de Ceturis, Morix volvió a explorar los tallos, esta vez junto a un grupo de guayaquileños: Gastón Fernández, gerente general de Ceturis, el doctor Gerardo Peña Matthews, Lilian Icaza, coordinadora, Hernán Fernández, fotógrafo, Mario Polit y Pedro Luna, asistentes, y José Rojas, periodista. Según el libro Historia documentada del descubrimiento de las cuevas de los Tallos, de Gerardo Peña Matthews, la expedición se dividió en dos fases, la primera para el reconocimiento de las cuevas y la segunda para confirmar el supuesto hallazgo de la metaloteca. Acompañado por algunos soldados, el grupo completó la primera fase y regresó a Guayaquil, pero la segunda parte no se llevó a cabo. Esta primera expedición oficial atrajo la atención internacional sobre las cuevas. Las fotografías tomadas por el equipo de Morix mostraban un mundo subterráneo sorprendente. Túneles y grandes galerías de roca rematadas por lo que parecían ser dinteles rectos. Gerardo Peña Matthews señala que Juan Morix consideraba que estas estructuras eran el resultado de antiguas intervenciones humanas. El escritor suizo Erich von Däniken, famoso en aquellos años por sus controvertidas teorías sobre la influencia extraterrestre en la civilización humana en tiempos prehistóricos, visitó Ecuador, atraído por el relato de la expedición, y en marzo de 1972 se reunió con Morix en el desaparecido Hotel Atahualpa de Guayaquil. Von Däniken consultó el documento notarial de Morix y presentó copias del material fotográfico de las cuevas. A los pocos meses de la reunión, Däniken publicó la información en su polémico libro El oro de los dioses. La historia de las cuevas, su supuesto tesoro y las fotografías publicadas en el libro causaron tal revuelo en Europa que 4 años después el gobierno británico financió la mayor misión jamás realizada a los Tallos. La junta militar que gobernaba Ecuador en aquel momento prestó toda su colaboración a la nueva expedición. Respecto a los objetivos de esta expedición, el diario El Universo resumió la información proporcionada por el jefe militar del escuadrón británico, el mayor del Regimiento Real Escocés, Christopher Brownie. Verificar o desmentir la serie de versiones de las que se hace eco la prensa internacional sobre lo que existe en el interior de las cuevas subterráneas. Además, destacó el interés puramente científico que tiene la misión.
El grupo de 16 personas que Morix reunió en 1969 era muy reducido en comparación con el nuevo, formado por un centenar de científicos y militares, 62 británicos y 40 ecuatorianos. Entre los miembros de la expedición había 5 científicos ingleses y una ecuatoriana, la bióloga Laura Arcos. El jefe de la expedición era el ingeniero escocés Stanley Hall. En una entrevista con el periodista Alberto Borges, Juan Morix afirmó que Hall le había invitado a unirse a la expedición ofreciéndole una especie de sede asociada y los recursos para llegar al lugar exacto de su descubrimiento. Morix también afirmó que no se llegó a ningún acuerdo debido a que los británicos rechazaron sus condiciones, entre las que se incluían ser nombrado jefe único de la expedición o preservar su descubrimiento del yacimiento. En cambio, quien sí aceptó la invitación de Stanley Hall fue Neil Armstrong, el primer hombre que se supone pisó el suelo lunar. Así que descendió a las cuevas en agosto de 1976. Según información del Universo, los británicos aportaron 1 millón de libras a la expedición. El ejército ecuatoriano se hizo cargo del despeje de la zona de aterrizaje, cerca de las cuevas, y de la logística para el traslado de 45 toneladas de equipos, pertrechos y personal hasta la Selva Virgen. Se utilizaron 10 medios de transporte, así como 3 aviones, una avioneta y 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para un total de 42 viajes. A modo de comparación, la expedición de Morix en 1969 solo incluyó 43 mulas y un camino de herradura. A pesar de los esfuerzos de la expedición británico-ecuatoriana, la supuesta biblioteca metálica aún no había aparecido. En las pocas entrevistas que concedió, Morix expresó ideas y conceptos controvertidos. Morix insiste en que hay un mundo subterráneo bajo los Andes. El investigador afirmó, abro comillas, se puede caminar por toda Sudamérica bajo tierra, cierro comillas. En la misma entrevista aseguró que los túneles subterráneos existen efectivamente y que uno llega hasta el Océano Pacífico. En esos días, el Ministerio de Defensa ecuatoriano publicó el primer informe oficial de la expedición británico-ecuatoriana, que reducía la longitud de los túneles a 5 kilómetros, contradiciendo la afirmación de Morix sobre un sistema de túneles mayor. En cuanto a su origen, el informe afirmaba que las cuevas de los Tallos no son un monumento arqueológico, como se ha dicho en los últimos días, sino geológico. El Ministerio de Defensa también incluía el siguiente párrafo, abro comillas, por lo tanto, su descubrimiento no puede atribuirse ni al señor Morix ni a una ciudad determinada, cierro comillas. Esta última aclaración se hizo porque en Guayaquil se había exhibido una escarapela con los colores azul y blanco, cuyo epígrafe decía, el descubrimiento de Cuevas de los Tallos es la gloria de Guayaquil, aludiendo a la expedición de Morix en 1969, compuesta casi en su totalidad por ciudadanos guayaquileños. Estas declaraciones oficiales fueron acogidas por Morix con aparente indiferencia. Me dedico a investigar, le dijo al periodista Jaime Díaz Marmolejo. Le dedico mi vida y mi único compromiso es por la verdad. Nunca he contestado a mis detractores y no lo haré ahora, porque quienes me atacan no tienen autoridad para hacerlo, al menos hasta que exhiban pruebas que sustenten sus puntos de vista, dijo. Ante esta polémica hay que decir que si no hubiera algo muy especial en esas cuevas, no se hablaría tanto, ni las visitarían tantas comisiones de especialistas, científicos y productores de cine. Y es que las intrigas alrededor de estas cuevas no se detienen allí. Alex Chionetti, investigador, explorador, productor, escritor y cineasta, quien ha participado en producciones para Sci-Fi Channel, NBC Universal, Fox Television, The History Channel, etc., declaró el 7 de agosto del 2022 durante una entrevista para Mystery Planet.
Ahora la caverna será parte de una serie conducida por el célebre actor Will Smith, quien además ha demostrado ser un entusiasta de los misterios del universo y la exploración espacial. En cuanto a de qué trataría en específico el documental, Chionetti precisó que un jefe ejecutivo de la productora le confió que el breve segmento se trataría de animales venenosos. En aquella ocasión hubo distintos incidentes donde antropólogos locales se opusieron a que salieran varias cajas con muestras de cerámica artesanal y artefactos. Entre ellas hubo el hallazgo de una tumba con un antiguo esqueleto con sus pertenencias que desaparecieron en aquellas turbias circunstancias. Y en la incursión a la cueva con Will Smith, parece que el secretismo manejado fue similar, pues los de la National Geographic habrían forzado a cerrar la cueva al público, afectando a mucha gente. La historia de las cuevas de los tallos es un libro con muchas páginas en blanco aún por escribirse, pues se ha ido actualizando con más experiencias y datos por parte de quienes se atreven a descender por esos 100 metros de piedra de una entrada casi impracticable. Muchos se han referido de sonidos extraños ahí dentro. Han encontrado huellas de pies descalzos que aún deben ser analizadas en lugares casi inaccesibles. Y lo que más extraña de estas cuevas son esos grandes bloques de piedra cortada, pulida y angulada que no se sabe cómo pudieron llegar allí. Tendrán miles o cientos de miles de años y al parecer ese lugar en realidad era una especie de templo con espacios enormes y paredes exageradamente altas. Los científicos oficiales negaron la artificialidad de la piedra, pero cualquier buen observador se dará cuenta de que no son paredes naturales de roca. Salta a leguas la diferencia entre la roca natural y estas. Recordemos que en muchos lugares del mundo se han encontrado edificaciones de tamaños monumentales como si una vez hubieran sido habitados por gigantes. Y además las ciudades subterráneas como las de Capadocia, donde podían habitar miles de personas. ¿A qué le temían? ¿De qué se escondían? Fueron encontrados unos escudos, cascos y lanzas pertenecientes a un pueblo llamado los frigios. Lo extraño es que cada escudo pesaba 60 kilogramos, lanzas de 25 y cascos de 15 kilogramos. ¿Qué tipo de ser humano podría sostener semejante peso? Y los escudos no eran objetos ornamentales, pues tenían las marcas de su uso en las batallas. Desde tiempos lejanos se ha hablado de un mundo subterráneo, y verdad o no, lo cierto es que de las entrañas de nuestro planeta se ha explorado poquísimo, en verdad, nada. En el caso de las cuevas de los tallos, se necesita de grandes sumas de dinero para realizar expediciones allí. Es un lugar hostil para personas que no estén acostumbradas. El acceso es difícil y peligroso, y no se puede llevar nada que no sea absolutamente necesario. Sin maquinaria es difícil extraer la tierra que obstaculiza la supuesta entrada a la biblioteca, así que pasará mucho tiempo y quizás nunca la encuentren. ¿Qué piensas tú de esta historia? ¿Ya la conocías? Déjamelo saber en los comentarios y recuerda que tenemos una cita aquí en Mystery Channel con más historias y misterios. Un abrazo y hasta pronto.